Nicolás Maduro, el hombre que durante años se presentó como el heredero absoluto del chavismo y el defensor de la soberanía venezolana, acaba de quedar otra vez en el centro de una tormenta internacional que tiene a todos hablando. Pero no solo eso, mientras sus aliados intentan sostener una narrativa de resistencia política, nuevas investigaciones, movimientos internos y tensiones geopolíticas están exponiendo grietas que hace apenas unos meses parecían imposibles de imaginar. Y lo más inquietante es que detrás de todo esto podría estar ocurriendo algo mucho más grande que la caída de un solo líder, que revela realmente el caso Maduro sobre el poder en América Latina, las redes de influencia y el futuro de Venezuela. Lo vamos a descubrir al final. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. Durante más de una década, Nicolás Maduro construyó una imagen basada en la continuidad del proyecto iniciado por Hugo Chávez. Se presentó como el hombre que mantendría viva la revolución bolivariana frente a las presiones internacionales, las sanciones económicas y una oposición cada vez más fragmentada. Pero hoy el escenario es completamente distinto. Porque ya no estamos hablando únicamente de protestas, crisis económica o disputas diplomáticas. Estamos hablando de investigaciones federales en Estados Unidos, fracturas internas dentro del chavismo y una transición política llena de incertidumbre. El país 1. Y tienes que entender algo importante. Esto no importa solo para Venezuela. Lo que está pasando ahora mismo toca intereses energéticos, alianzas regionales, redes militares, mercados petroleros y el equilibrio político de toda América Latina. Por eso gobiernos, medios y organismos internacionales siguen cada movimiento con tanta atención. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué después de años de acusaciones y sanciones el escenario parece haber cambiado tan rápido? En los últimos meses comenzaron a aparecer señales extrañas. Funcionarios que antes defendían públicamente a Maduro empezaron a guardar silencio. Empresarios cercanos al poder desaparecieron de la escena. Contratos petroleros firmados durante su administración fueron suspendidos mientras nuevas autoridades revisaban acuerdos millonarios relacionados con BSA y el sector energético venezolano. De Jerusalén Post 2. Y mientras eso ocurría, también crecían las tensiones sociales dentro del país. Protestas en cárceles, denuncias de abusos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad mostraban un ambiente cada vez más inestable. Reuters 3. Lo más grave es que muchas de estas señales ya habían aparecido antes en otros momentos críticos de la política latinoamericana. El patrón estaba ahí. Concentración de poder. Dependencia de figuras militares. Redes económicas opacas. Discursos nacionalistas utilizados para justificar medidas extraordinarias. Pero durante años, millones de personas dentro y fuera de Venezuela normalizaron esa situación. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo simplemente el final político de Maduro? ¿O estamos viendo el derrumbe de todo un sistema construido durante décadas? Para entender eso, primero tienes que entender quién era Maduro antes de llegar al poder. Porque la historia no empezó cuando se convirtió en presidente. Empezó mucho antes. Antes de convertirse en el rostro principal del chavismo, Nicolás Maduro era visto como un operador político disciplinado. No tenía el carisma explosivo de Chávez. No tenía su capacidad de conectar emocionalmente con las masas. Pero sí tenía algo igual de importante dentro de la estructura del poder: lealtad absoluta. Su ascenso político estuvo profundamente ligado al aparato construido por Chávez desde finales de los años 90. Primero como sindicalista. Después como diputado. Más tarde como canciller. Y finalmente como vicepresidente. Cada paso fue consolidando su cercanía con el núcleo duro del chavismo. Cuando Chávez enfermó gravemente, Maduro apareció como el sucesor designado. Y eso no fue casualidad. Muchos dentro del movimiento bolivariano tenían ambiciones propias. Algunos militares querían mayor protagonismo. Otros dirigentes regionales acumulaban poder. Pero Chávez eligió a Maduro porque lo consideraba confiable. Porque representaba continuidad. Porque garantizaba protección para toda la estructura construida durante años. Y aquí viene algo importante. Desde el inicio hubo dudas sobre su liderazgo real. ¿Tenía Maduro el control total del aparato político? ¿O dependía de alianzas internas mucho más complejas de lo que parecía públicamente? Recordemos que en 2013 ganó unas elecciones extremadamente cerradas tras la muerte de Chávez. La oposición denunció irregularidades. Hubo protestas. Acusaciones de fraude. Polarización absoluta. Y desde ese momento comenzó una dinámica que marcaría toda su presidencia: gobernar bajo presión permanente. Después vinieron las sanciones internacionales. La crisis económica. La hiperinflación. El colapso de servicios básicos. Millones de venezolanos emigrando. Y mientras todo eso ocurría, Maduro repetía constantemente el mismo discurso:
que Venezuela era víctima de una guerra económica impulsada desde el exterior, pero aquí aparece una contradicción que muchos críticos nunca dejaron de señalar. Mientras denunciaba conspiraciones extranjeras, distintos reportes internacionales empezaban a hablar sobre corrupción, redes de contrabando y presuntos vínculos con estructuras criminales. Infobae 4, y fíjate en esto. Cada vez que aumentaba la presión internacional, también aumentaba el control interno. Más presencia militar. Más restricciones políticas. Más confrontación con medios y opositores. Era un patrón repetido. Recordemos también que durante años hubo investigaciones relacionadas con narcotráfico, y lavado de dinero contra figuras cercanas al entorno chavista. Algunas terminaron en cortes estadounidenses. Otras derivaron en sanciones económicas. Pero Maduro siempre negó todo. Siempre dijo que eran ataques políticos. Entonces llega 2026 y ocurre algo que cambia completamente el tablero. Reportes internacionales comenzaron a hablar de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y armas. Infobae 5, es un hecho tan extraordinario que todavía hoy sigue generando debates jurídicos, diplomáticos y políticos. Porque estamos hablando de un líder latinoamericano llevado ante tribunales estadounidenses en medio de una operación militar altamente controvertida. Euronews 6, y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora sí. Vamos a entrar en la línea de tiempo que explica cómo se llegó hasta aquí. A principios de enero comenzaron a circular rumores extraños en Caracas. Movimientos militares inusuales. Mayor tensión diplomática. Actividad aérea fuera de lo normal. Durante horas nadie entendía realmente qué estaba pasando. Entonces ocurrió el primer gran quiebre. En la madrugada del 3 de enero, distintos medios internacionales reportaron explosiones y operaciones militares en territorio venezolano. Poco después, el entonces presidente estadounidense anunció que Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera del país. YouTube 7, la noticia explotó en redes sociales. Algunos celebraban. Otros denunciaban una violación absoluta de soberanía. Gobiernos de la región reaccionaron con enorme cautela. Y dentro de Venezuela comenzó un caos político inmediato. Maduro apareció posteriormente ante un tribunal federal en Nueva York declarándose no culpable, y asegurando que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. El país 8. Hasta aquí podría parecer simplemente una disputa judicial internacional. Pero lo que pasó después cambió todo. Horas después de la captura, figuras del chavismo intentaron reorganizar el poder interno. Delcy Rodríguez asumió funciones de liderazgo interino mientras sectores militares evaluaban la situación. Infobae 5, y aquí apareció la primera gran grieta. Porque no todos dentro del chavismo reaccionaron igual. Algunos mantuvieron apoyo absoluto a Maduro. Otros comenzaron a moverse con mucho más pragmatismo. 48 horas después comenzaron las primeras detenciones internas de empresarios y funcionarios vinculados al antiguo círculo presidencial. Infobae 9, ¿era una limpieza política? ¿Un intento de proteger al nuevo liderazgo? ¿O simplemente supervivencia? Lo que vino después fue todavía más revelador. Semanas más tarde, Suiza anunció el bloqueo preventivo de posibles activos vinculados a Maduro y personas cercanas a él. Euronews 10. Al mismo tiempo, medios estadounidenses revelaron nuevas investigaciones federales relacionadas con lavado de dinero y contratos públicos venezolanos. El país 1, y fíjate cómo cambia el discurso aquí. Durante años el relato dominante era resistencia contra sanciones extranjeras. Ahora la conversación internacional giraba alrededor de corrupción, estructuras financieras y redes de influencia, pero todavía faltaba algo más. En marzo y abril comenzaron revisiones de contratos petroleros firmados durante el gobierno de Maduro. Algunos acuerdos quedaron suspendidos mientras autoridades y empresas evaluaban posibles irregularidades. The Jerusalem Post 2, eso es clave. Porque el petróleo siempre fue el corazón del poder venezolano. Y cuando empiezas a tocar petróleo, empiezas a tocar dinero. Muchísimo dinero. Entonces aparecieron protestas sociales, denuncias de abusos en cárceles y enfrentamientos internos que reflejaban una situación cada vez más inestable. Reuters 3, y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre Maduro, porque lo que realmente estaba ocurriendo era una lucha por el control del sistema que él representaba. Lo que dicen públicamente los distintos actores es relativamente claro. El chavismo sostiene que Maduro fue víctima de una operación ilegal impulsada desde Estados Unidos. Sus aliados hablan de intervención extranjera y agresión geopolítica. Mientras tanto,
Washington y sectores opositores argumentan que las investigaciones judiciales responden a acusaciones acumuladas durante años relacionadas con narcotráfico, corrupción y crimen organizado. CBS News 11. Hasta ahí, cada lado mantiene una narrativa bastante predecible, pero la pregunta importante es otra: ¿qué buscan realmente? Porque cuando empiezas a observar los movimientos detrás de escena, aparecen de intereses mucho más complejos. Según distintas versiones y reportes periodísticos, dentro del chavismo existe una pelea silenciosa por el control de recursos, contratos y estructuras de poder que sobrevivieron incluso después de la salida de Maduro del escenario político directo. Infobae 9, y eso tiene sentido. Durante años, el sistema venezolano no giró únicamente alrededor de una persona. Giró alrededor de redes enteras: militares, empresarios, operadores políticos, contratos energéticos, alianzas internacionales y mecanismos financieros. Lo más interesante es que muchos de quienes antes defendían públicamente a Maduro hoy parecen estar tomando distancia, por convicción, o por supervivencia política, porque aquí viene algo fuerte. Cuando un sistema político empieza a sentir riesgo real de colapso, las lealtades cambian rapidísimo. Dice Maduro que todo es una persecución política. Pero críticos recuerdan que durante años también utilizó instituciones estatales para perseguir opositores. Critica las sanciones internacionales. Pero al mismo tiempo reportes y acusaciones hablan de estructuras económicas opacas dentro de su propio entorno, denuncia intervención extranjera. Pero durante años consolidó alianzas militares y económicas con actores internacionales que también buscaban influencia estratégica en la región. Es una cadena de contradicciones constante. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Porque detrás de Maduro no solo había ideología. Había poder estructural. Especialistas en política latinoamericana llevan años señalando cómo ciertos gobiernos de la región construyeron modelos extremadamente dependientes de liderazgos personalistas. Y Venezuela es probablemente el ejemplo más extremo. Cuando concentras demasiado poder en una sola figura, las instituciones se debilitan. Los contrapesos desaparecen. Y todo comienza a depender de alianzas informales. Eso explica por qué la situación actual es tan caótica. No se trata solamente de un expresidente enfrentando cargos judiciales. Se trata de un sistema intentando sobrevivir después de perder a su figura central. Y mientras tanto, actores internacionales también se están moviendo. Estados Unidos observa el petróleo venezolano. Rusia y China evalúan sus intereses estratégicos. Gobiernos latinoamericanos intentan evitar una desestabilización regional aún mayor. Y en medio de todo eso está la población venezolana, agotada después de años de crisis. Las reacciones no tardaron en explotar. En redes sociales, hashtags como Almohadilla Maduro, Almohadilla Venezuela Libre, Almohadilla Caracas, Almohadilla Chavismo y Almohadilla Crisis Venezolana dominaron la conversación durante días enteros. Algunos sectores celebraban lo ocurrido como el inicio de un cambio histórico. Otros denunciaban una intervención extranjera peligrosísima. Y millones simplemente expresaban incertidumbre. Porque incluso personas críticas de Maduro comenzaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué precedentes deja esto para América Latina? ¿Hasta dónde puede llegar la presión internacional contra un gobierno considerado autoritario? Medios internacionales tomaron posiciones distintas dependiendo de sus líneas editoriales. Algunos hablaban del fin de una dictadura. Otros advertían sobre los riesgos de normalizar operaciones militares internacionales. Mientras tanto, políticos de distintos países comenzaron a medir cuidadosamente cada palabra. Un senador opositor latinoamericano señaló que nadie está por encima de la ley. Pero otros dirigentes advirtieron que la región estaba entrando en terreno extremadamente peligroso. Y entonces apareció otro elemento clave: la división dentro del propio chavismo. Reportes comenzaron a señalar purgas internas, cambios ministeriales y desplazamientos de figuras históricas cercanas a Maduro. Infobae 9. Eso es fundamental, porque muestra que incluso dentro del movimiento bolivariano muchos entendieron que el viejo equilibrio de poder ya no existía. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Pero espera, porque esto se pone todavía más profundo. Lo que estamos viendo con Maduro no es un caso aislado. Es parte de un patrón regional mucho más amplio. No es la primera vez que un líder latinoamericano concentra poder utilizando discursos de polarización extrema. Tampoco es la primera vez que instituciones debilitadas terminan dependiendo demasiado de una sola figura. Especialistas en derecho constitucional y ciencia política llevan años advirtiendo sobre el deterioro institucional en Venezuela.
Incluso estudios académicos recientes señalan cómo reformas impulsadas desde el chavismo afectaron progresivamente a la independencia judicial y los mecanismos democráticos. Arxiv 12, y aquí está el punto clave. Cuando las instituciones dejan de funcionar de manera independiente, todo se vuelve más frágil. Porque ya no existen mecanismos sólidos para resolver conflictos políticos de forma estable. Entonces cada crisis se vuelve existencial. Cada elección se convierte en una batalla total. Cada acusación amenaza con derrumbar el sistema entero. Eso explica por qué el caso Maduro genera tanta atención internacional. No estamos viendo solamente el juicio de un expresidente. Estamos viendo el choque entre soberanía, poder internacional, recursos energéticos, justicia transnacional y supervivencia política. Y aquí viene algo que muchos no están viendo claramente. Durante años, Maduro logró mantenerse gracias a tres pilares: control interno, apoyo militar y administración de recursos estratégicos. Pero en los últimos tiempos esos tres pilares empezaron a mostrar desgaste simultáneamente. La economía venezolana seguía extremadamente debilitada. Sectores militares comenzaban a fragmentarse. Y el control sobre recursos económicos ya no parecía tan sólido como antes. Ahí está la verdadera clave de todo esto. Porque ningún sistema político colapsa únicamente por presión externa. También necesita fracturas internas. Y finalmente llegamos al punto que conecta todas las piezas. Al principio de este vídeo te dije que había algo que muchos no estaban viendo claramente. Y ahora ya puedes entender mejor el panorama. La historia de Maduro nunca fue solamente la historia de un hombre. Fue la historia de cómo un sistema entero se construyó alrededor del poder concentrado, el petróleo, las alianzas militares y el control institucional. Y cuando comenzaron las investigaciones internacionales, las sanciones, las fracturas internas y la presión económica, ese sistema empezó lentamente a resquebrajarse. Pero aquí viene la verdadera revelación. Lo que realmente parece estar ocurriendo no es simplemente una transición política. Lo que parece estar ocurriendo es una redistribución brutal del poder dentro y fuera de Venezuela. Fíjate cómo encajan las piezas. Primero, investigaciones judiciales internacionales. El País 1. Segundo, revisión de contratos petroleros. The Jerusalem Post 2. Tercero, purgas internas y reacomodos políticos. Infobae 9. Cuarto, movimientos militares y presión geopolítica. Reuters 13. Quinto, narrativas enfrentadas sobre soberanía y corrupción. No son hechos aislados, son partes de una misma disputa gigantesca por influencia, recursos y control regional. Y lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque si algo deja claro el caso Maduro es esto: el verdadero poder nunca desaparece de golpe. Se transforma. Cambia de manos. Se reorganiza. Y mientras el foco mediático se concentra en tribunales, acusaciones y discursos políticos, detrás de escena distintos grupos intentan asegurar posiciones para el futuro de Venezuela. Lo más grave es que la población común sigue atrapada en medio de todo esto. Millones de venezolanos llevan años viviendo entre crisis económicas, migración masiva, polarización extrema y desgaste institucional. Y ahora enfrentan además una transición incierta donde nadie sabe realmente cómo terminará el equilibrio político. Si las investigaciones avanzan, podrían aparecer más nombres, más contratos y más conexiones incómodas. Si las tensiones internas aumentan, el chavismo podría fragmentarse aún más. Y si actores internacionales intensifican su presión, el conflicto podría escalar geopolíticamente de formas impredecibles. Pero también existe otro escenario: que el sistema logre adaptarse. Que nuevas figuras ocupen espacios vacíos. Que las redes de poder sobrevivan incluso después de Maduro. Porque la historia latinoamericana está llena de estructuras políticas que cambian de rostro, sin cambiar realmente de fondo. Y eso es exactamente lo que hace esta historia tan inquietante. No se trata solo de Maduro, se trata de entender cómo funcionan realmente el poder, la lealtad y la supervivencia política en sistemas profundamente polarizados. Y aquí es donde tú tienes que sacar tus propias conclusiones. ¿Estamos viendo justicia internacional? ¿O estamos viendo geopolítica disfrazada de justicia? ¿Esto representa el final definitivo del chavismo? ¿O simplemente una nueva etapa? ¿Hasta qué punto las grandes potencias actúan por principios? ¿Y hasta qué punto actúan por intereses? Porque cuando observas petróleo, sanciones, contratos, militares y tribunales internacionales mezclados en una misma historia, es imposible ignorar que detrás hay mucho más que un simple caso judicial. Y lo más inquietante de todo es que el desenlace todavía no está escrito. Lo que ocurra en los próximos meses podría redefinir no solo el futuro de Venezuela,
sino también la relación entre América Latina y las grandes potencias internacionales. Así que dime algo en los comentarios. ¿Crees que Nicolás Maduro fue víctima de una persecución política internacional? ¿O piensas que finalmente está enfrentando consecuencias que llevaba años evitando? ¿Esto es justicia o geopolítica pura? Estate atento porque en el próximo vídeo vamos a revisar exactamente qué pasó dentro del círculo militar venezolano después de la caída de Maduro, y hay detalles que te van a sorprender. Si este vídeo te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.